Hola, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos en otro viaje más aquí de Viaje en Zapatillas. Y estamos comenzando el programa de hoy y vamos a ir caminando por un terreno diferente, ¿no? Desconocidos, porque vamos a estar hablando sobre si existe la muerte. La ponemos en duda. ¿Existe? ¿Existe? Compartimos nuestros auspiciantes y ya vamos a hablar al respecto. There's an old familiar silence when I'm lost inside my heart. I can't hear the voice inside me. Y bueno, ¿vos qué opinas, Jackie? ¿Existe la muerte? Hubo una época de mi vida que ni siquiera me animaba a hablar del tema y yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Y después, con el transcurso del tiempo, estaba convencidísima de que sí. Uh-huh. Y en el otro transcurso del tiempo estaba convencidísima de que no. No sé a vos qué te pasa. A mí no me costó así hablar de la muerte, pero yo creo que lo hemos hablado en programas anteriores, que en mi familia se hablaba. De hecho, teníamos, mi papá tenía anécdotas sobre Día de los Muertos, que hacían jodas y demás, entonces se hablaba de la muerte. Claro. Que exista o no, creo que es algo que nos planteamos siempre. Más allá de que podemos tener conocimiento sobre que continúa el alma, continúa la energía, creo que es una duda que no la vamos a satisfacer hasta que estemos en el otro lado. Es verdad. Y si hay algo que, por lo menos en lo personal, me llama mucho la atención cuando uno trabaja en consultorios o en domicilios, tiene que ver con que por ahí uno acompaña a gente que tiene muchos conocimientos o creencias al respecto, creencias muy fuertes, pero cuando llega ese último minuto es donde se duda. Sí. Y eso es lo que por ahí empieza a desbalancear esa balanza, ¿no? Pregunta ¿lo duda la persona que está por fallecer o lo duda el que está fuera en el entorno? El que está por fallecer. En muchos casos de los que estuve acompañando, pero yo creo que es una duda lógica que genera el miedo a lo desconocido, ¿no? Uno se viene sosteniendo en una fe y en una creencia, pero bueno, hay que dar el paso. Es como cuando uno está en el vientre materno, ¿no? Uno está muy cómodo y muy lindo, pero... Yo podría decir lo que dice mi hijo de cuando estaba en el vientre materno. Lo vamos a hablar después. Pero... Así es, pero es verdad, es toda una transición y es un tema que muchos por ahí dicen, bueno, ¿necesito terapia? Yo no sé si necesito terapia o necesito pruebas. También. Porque yo creo que mucho de lo que se duda es el que no tengamos pruebas tangibles. Sí, somos seres racionales. Existe de que puede haber, incluso en los momentos al final de la vida existen los llamados psicopompos, que son estas personas que uno generalmente está acompañando a alguien que está en el final y dice, me vino a visitar mi papá, me vino a visitar mi hermano, personas que han fallecido hace décadas o no sé, un ángel. O muchos que no conocieron, o muchos que no conocieron. Y Pilar Sordo dice, yo los acompaño hasta la mitad del puente, porque del otro lado ellos ven quienes los están esperando. Es una linda manera de interpretar que la muerte no existe. Exacto. Pero ahora lo que te voy a invitar es a, primero, compartir nuestra primer pausa para conocer a quienes nos acompañan comercialmente. Y en el segundo bloque, en el transcurso de las semanas estuvimos hablando con una psicóloga que acompaña de una manera diferente, claro, tal cual, y con la que podemos hablar sobre si la muerte existe o no existe y cómo ella ese conocimiento lo traslada a los pacientes.
Yo escuché la entrevista y quedé, wow. ¿Es para volverla a escuchar? Sí, totalmente. Así que no se la pierdan. Pausa y lo hacemos. There's an old familiar silence when I'm lost inside my heart. Hablar de la muerte, pero no desde un punto de vista biológico, es apasionante y me animo a decir que hasta sanador. Pero no voy a ser yo quien la diga, sino que vamos a compartir una charla hermosísima junto a Paula Rossi. Ella es psicóloga, tiene una visión muy particular sobre este tema y te damos la bienvenida en primer lugar. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, estoy muy contenta de poder estar acá, de traer un poco una mirada quizá diferente de cosas que solemos ver a veces siempre de la misma manera. Y bueno, vamos a ver si ese caminito nos lleva para algún lado nuevo. Nosotros siempre decimos que lo importante es poder contar y que cada uno después pueda ir sacando sus propias conclusiones, aprender a sentir, abrirse, a sentir a otras miradas y que estos espacios sean disparadores, ¿no? De nuevas formas de mirar, de ver. Sí, de salir un poco de lo conocido y empezar a acercarnos a conceptos un poco también desde el sentir. ¿Qué nos tranquiliza cuando escuchamos algo? Y a veces nos llega información y no estamos en el momento por ahí de tomar eso, no pasa nada. Exacto. Vamos a comenzar este camino hablando un poquito de cómo la psicología desde tu espacio aborda el tema de la muerte corriéndose un poquito de la psicología tradicional. ¿Está bien expresado así? Sí, yo lo que hago es una integración entre la ciencia y en este caso me paro desde mi profesión, la psicología, integrándolo con la espiritualidad. Y eso nos lleva a trabajar un poco con la energía sutil, con este sentir, con la intuición, en este largo viaje del autoconocimiento. Entonces, para mí, por lo menos en mi experiencia personal, y por eso lo llevo al espacio terapéutico de esta manera, porque lo vivencio primero, me parece muy, muy amable hacer una mirada interna desde el sentir y no tanto desde esa mente que a veces viene muy cargada de mandatos, de prejuicios, de la mirada del otro, y eso impide que uno llegue realmente a conectarse con lo que le está pasando. A veces incluso eso genera la resistencia para aceptar que me está pasando esto. Y entonces, bueno, la idea es ampliar un poco la mirada. ¿Por qué? Porque en realidad somos espíritus en un cuerpo. Entonces podemos pensar o nos podemos animar a invitar a la gente a pensar que la muerte no existe, ¿o es mucho lo que estoy diciendo? Para mí la muerte no existe. ¿Por qué? Porque si nos paramos desde este posicionamiento que nos hace identificarnos y conectarnos con nuestra esencia espiritual, siempre estamos en la vida. Acá tenemos un poco un problema de identidad, si se quiere, o de identificación. Estamos identificados a nuestro cuerpo físico. Entonces, cuando nos identificamos con ese cuerpo, generalmente sufrimos y tenemos una mirada más reduccionista de las cosas complejas que nos pasan tanto a nivel mental, emocional, energético. Eso repercute mucho en nuestro estado de conciencia.
Vos sabés que me haces acordar, ahora que haces referencia a esto, que normalmente, hasta de memoria, solemos repetir somos cuerpo, mente, espíritu, somos cuerpo, mente, espíritu, pero cuando llega el momento de hablar del espíritu, es como que somos cuerpo nada más. Somos cuerpo. Bueno, yo digamos, un ABC que tengo en mi vida, a veces cuando uno pierde un poco el norte, es guiarse por lo que uno hace, no tanto por lo que uno dice, cuando a veces perdemos un poco la coherencia. Claro. Y en los hechos, nuestra sociedad está totalmente identificada con el cuerpo, con este aspecto material de nuestra existencia. Y sí, o sea, el cuerpo es parte de este viaje que estamos haciendo porque es el que le permite al espíritu expresarse y representa la ilusión del tiempo. Nos mete en un juego, si se quiere, en el que, bueno, nacemos, crecemos, nos desarrollamos y después parte el cuerpo físico. En realidad nada de todo eso le pasa al cuerpo. El cuerpo es, al espíritu. El espíritu es eterno. El espíritu en realidad no es el que nace. Sí, el alma se va desarrollando y por eso en la parte terapéutica traigo un poco este concepto de alma, que no sería igual al de espíritu, pero acá por una cuestión más pedagógica o simplista lo podemos mencionar igual, porque nos lleva a traer el concepto de nuestra planificación. A veces, si no, vivimos la vida creyendo que nos pasan infortunios de mala suerte y venimos acá con una planificación álmica porque necesitamos o queremos, antes de nacer, hacer determinado aprendizaje. La energía simplemente busca expandirse y no ve esto como bueno o como malo. Después, cuando estamos acá encarnados, sí, parece que la muerte es algo tremendo, claro, o que la enfermedad es lo peor que nos puede pasar, cuando en realidad tienen un potencial de desarrollo para nuestra alma enorme. El ego acá, ¿cómo lo ubicamos? Porque me da esa sensación, ¿no? Sí. Tenemos el alma, tenemos Sí. el cuerpo, pero también hay un ego que nos va manejando la vida. El ego es otro instrumento que necesitamos usar y tener a disposición para los objetivos de este aprendizaje que el alma viene a hacer. Cuando creemos que somos el ego, de alguna manera estamos como en esta sintonía de creer que somos el cuerpo. Y nos domina, muchas veces Nos es muy domina difícil. y creemos que somos eso. Entonces yo me quedo pensando que simplemente soy Paula, que soy psicóloga y todo esto, y que cuando, bueno, envejezca me voy a morir y se termina. Y en realidad no, esto es simplemente una posibilidad de tener experiencias, de salir incluso de la rueda de lo que llamamos el karma, la ley de causa y efecto, en donde dejamos de repetir patrones y empezamos a vivir desde la conciencia. Digamos que la gente en el espacio terapéutico puede comenzar a vivir su presente desde otro lugar, con otra mirada. El ABC de este espacio terapéutico, esto lo digo más por experiencia que otra cosa, yo lo que voy haciendo es amoldarme a lo que cada persona plantea y necesita en este momento en el que nos encontramos, que sabemos que ambas partes estamos aprendiendo a la vez. Es primero y principal salir de la mente, para poder conectar con el corazón, para poder abrirse al mundo de lo sutil, necesitamos salir de la mente. Entonces trabajo mucho con las meditaciones. Claro, qué difícil conectar con el silencio, ¿no? Porque si hay es una cosa loca, pero para poder conectar con el alma necesitamos silencio. Al principio sí, y a veces tenemos momentos en donde sí, parece como imposible, y en realidad después se siente como un abrazo energético. Uno tiene esa sensación de que es una gotita que se disuelve en el océano y que eso reconforta. Entonces parte de este autoconocimiento empieza a ser desde ese sentir. Y esto me parece que puede ayudar mucho en la reconfiguración del duelo, para empezar a hablar un poquito de esto. Sí. ¿Cómo se puede reconfigurar o qué pensamos acá del duelo? El tema del ego, del cuerpo, nos trae ilusiones como, por ejemplo, voy a tocar un tema delicado, espero que salga amable, pero a veces cuando uno tiene que transitar, por ejemplo, el fallecimiento de un niño, de una criatura, de un bebé,
Uno como adulto puede vivenciar eso como un dolor insoportable e incomprensible. Ahí la mente quiebra, no nos alcanza para poder procesar el dolor. Y la ilusión que se genera acá es la de la vulnerabilidad, porque tiene un cuerpo chiquito ese bebé, uno pone un montón de contenido mental. Y a veces necesitamos, para poder sanar y trascender estas experiencias, entender que ahí hay un espíritu con un potencial y con una sabiduría que aceptó tener esta experiencia de mutuo acuerdo para que aprendamos juntos. Cuando el cuerpo, en realidad, el espíritu y el cuerpo dejan de estar unidos, cuando se pasa esto del fallecimiento del cuerpo físico, el espíritu, y podemos llamarlo ahora la conciencia, como me siento un poco más cómoda hoy por hoy, se expande y se libera. Claro. Entonces los de este lado, a veces si estamos apegados con la imagen del cuerpo, uno se queda sufriendo, uno ahí inconscientemente elige sostener ese sufrimiento, no porque lo elija desde la conciencia, ¿no? Pero hay una tendencia a estar sufriendo y no poder soltar. Pero qué importantes estos espacios, justo ahora lo estamos charlando y poder vivenciarlo, ¿no? Porque a mí me pasó en mi familia que perdimos a Rafael de apenas 4 meses de gestación y como una cosa no quita la otra. Entonces, como familia nos permitimos llorar, sufrir ese primer momento que es desgarrador y es tremendo. Hay que soltar lo que es produce. Soltarlo, tal cual, que lo hayamos podido hacer completamente como familia, pero después, cuando uno se toma esos ratitos para conectar con el silencio y buscar la potencialidad de lo que pasó, es agradecerle a ese alma que estuvo 4 meses con nosotras. Pero en esos 4 meses fue y es parte de nuestra historia, de nuestra familia. Les enseñó tanto, claro. Tal cual. Entonces eso, es poder permitirse tener esta otra mirada. Que no quita lo que vos decís, identifico mis emociones, las valido, las identifico, las proceso en el cuerpo, pero las emociones son energía, van a buscar salir del cuerpo. Entonces, si yo me quedo en el sufrimiento, lo que estoy haciendo es dejando alojado en mi cuerpo físico, mental y emocional ese dolor, porque estoy interpretando de esa manera esa pérdida, como una pérdida. Exactamente, y no es fácil llevar adelante todo esto, pero sí se puede. Exactamente. ¿Qué ejercicios podés utilizar o solés utilizar para poder sacar del cuerpo todo este dolor? Bueno, primero y principal, esto de la meditación, y después lo que genera el estado de meditación es abrirse a lo sutil. Entonces ahí nos permitimos amablemente, nos conecta con el amor propio. Me permito aceptar que estoy viviendo esto, me permito hacer lo que necesite hacer sin juzgarme. Ahí aparece esto que es importantísimo, salgo del juicio. Entonces me empiezo a conectar con lo sutil, empiezo a abrir el corazón y esto da lugar a que incluso pueda conectar con estas almas, con estos espíritus que se fueron en ese otro estado en el que están, porque siguen existiendo, siempre estamos en la vida. Y entonces ahí se produce un cambio energético que cambia nuestra interpretación de lo que estamos viviendo y ahí está esa sanación. Me alimento de otros pensamientos, a la vez las sensaciones van a ser otras. Me ordeno. Y me ordeno, tal cual. La última pregunta, porque el tiempo vuela, esta me la tengo escrita. Si pudieras resumir el mayor aprendizaje que te ha dejado mirar la muerte de frente sin verla como un final, ¿cuál sería? A mí, por ejemplo, en lo personal, me pasó que tras una existencia en esta vida con mi papá tuve un vínculo, bueno, muy complejo, pero de mucha distancia y muy lleno de dolor. Y cuando él parte, cuando fallece, empezamos a conectar en otro plano y todo lo que no pudimos hacer, estando él también en vida, compartiendo este plano físico, lo estamos pudiendo hacer de otra manera, porque uno siente la asistencia de ese familiar querido, uno lo sueña, le llegan a uno mensajes y uno queda en paz. La gran sensación es que uno empieza a sentir paz y
desde esa experiencia que tiene que ver más con el sentir, es que uno empieza a comprender que esto continúa, que en realidad uno no perdió nada y se suelta la identificación con el sufrimiento y el cuerpo. Claro. Para ir a lo sutil y abrirse a, bueno, siguen pasando cosas, esta historia continúa. Y que estamos todos en el mismo tren, algunos nos vamos antes, otros se van después. Seguro. Y para los que creen se vuelven a subir al tren y todo vuelve a empezar. Paula, 1.000.000 de gracias por acompañarnos. A vos, un beso enorme. Nosotros seguimos con más programas. There's an old familiar silence when I'm lost inside my heart. Bien, una entrevista de esas que decimos son para volver a escuchar, sí, ¿no? Y para preguntar mil millones de cosas más. Sí, sí, es verdad. Da como para seguir investigando, seguir indagando y qué lindo poder pasarlo por el cuerpo, todo eso que ella va contando y va relatando. Pero hay una historia que nos gustaría compartir con ustedes que tiene que ver con qué pasa con los niños. Exacto. Y la historia es en primera persona, porque del niño del que vamos a hablar es de tu hijo. Es de mi hijo, sí. Vamos a ponernos en tiempo y espacio. ¿Cuántos años tiene? Tiene 3 años. Viene hablando de este tipo de cosas desde, no puedo decir desde que empezó a hablar, pero desde que se le entiende lo que dice, desde que él también arma las ideas de lo que te quiere comunicar, y viene hablando de todas estas cosas que uno ya se acostumbró y lo ve como algo especial y es como que estás esperando que te vuelva a decir algo. Claro. Pero la mayor parte de la gente a la que se lo cuento me dice, tendrías que grabarlo para que te crea. Claro, uno necesita tener esa comprobación científica. Sí, porque aparte es muy chiquito para todas las cosas que dice. Claro. En este caso estamos hablando de la vida y la muerte, si existe o no. Fue un episodio en particular que a mí me regalan un libro que habla sobre la reencarnación. Yo me pongo a leer al lado de él, él estaba mirando televisión, me dice, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo. ¿Qué? Un libro. La verdad es que no me voy a poner a explicarle, creo que explicarle lo que es la reencarnación tan chiquito, es como le puedo dar una idea, pero la tapa del libro, que no lo traje porque me lo olvidé, es una puerta en un cielo, una persona grande entrando y del otro lado un niño saliendo. Él ve la tapa y me dice, ese es el abuelo Henry que está entrando al cielo. Es una tapa que ocupa, la puerta ocupa casi toda la tapa, no se ve que está entrando realmente al cielo o al otro lado. Y le digo, sí. Y ahí sale como Agustín. Mi hijo se llama Augusto, entonces yo le digo, ¿qué? ¿Augusto o Agustín? No, Agustín. Es el abuelo Henry entrando y saliendo como Agustín. Imaginen cómo que me quedé yo porque el libro hablaba justamente de eso. Claro, es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. No solo eso, todas las cosas que me dijo después, porque pasa un rato y me pregunta, ¿el abuelo Henry se murió porque se enfermó? Sí. ¿Se enfermó de viejo? Sí. Sabe que se enfermó, no sabe bien qué tuvo ni nada. Me dice, bueno, papá se va a morir de viejo, pero no de enfermo. Vos te vas a morir después que papá. También de vieja, pero no de enferma. Y yo, cuando sea grande, voy a usar eso para caminar porque me van a doler las rodillas. ¿Se refería al andador, seguramente? Al bastón, yo supongo que al bastón que vio en la foto del libro. Y como me ha dicho eso, me ha dicho que mi papá, que va a ser 2 años que falleció, cuando estamos en la casa de mi mamá está, que él lo ve siempre, que juega todo el tiempo,
me ha dicho que cuando nos volvemos en auto, mi papá nos acompaña y vuelve con la abuela Marta, y que cuando mi mamá viene a mi casa, mi papá se queda con el perro, que era su perro. Claro. Este es otro tema también para seguir hablando y buscando más testimonios, porque hay muchísimos al respecto, y tienen que ver con esa facilidad que tienen los niños de poder comunicar y de conectar con esta energía o con esta transformación de la energía que deja de ser humana para estar en ese mundo energético, valga la redundancia, ¿no? Exacto. Y que por ahí nos impresiona, los que estamos en este tema, estamos más acostumbrados. Sí, más acostumbrados, y aparte, una vez que, las primeras veces sí quedas como de dónde lo sacó. Claro. Bueno, como te decía antes, el tema de la panza. Él sabe que estuvo en la panza, no que nació por cesárea, y me ha dicho un montón de veces, yo me acuerdo cuando abrieron la panza y estaban todos los doctores y yo lloraba porque me quería quedar. Claro, son esas cosas, son esos temas que nos invitan a seguir escuchando y a seguir buscando, porque son las historias, por lo menos en lo personal, me apasionan. Sí, y aparte, a mí me pasa que por tener 3 años, todas las cosas que te dice... Bueno, es el momento de aprovecharlo. Sí. Porque y no sé si de grabarlo, pero de escribirlo, como para que tengas yo le pregunto testimonio. si está por llover. Claro. Y todos me dicen, ay, ¿cómo le vas a preguntar eso? Yo le pregunto, tengo que tender la ropa. Le digo, che, ¿va a llover, Augusto? Y él mira y dice, no, no llueve. Es terrible, pero hay que saber aprovecharlo también y tomarlo un poco con humor, porque si no... Sí, acompañarlo desde ese lugar, pero no quitarle importancia y seriedad, porque puede asustarnos o mantenernos ahí... Yo cada tanto digo, ¿me dirá alguna otra cosa? Es que te tienta. Sí, me da ganas de preguntarle alguna cosa, a ver si me la dirá o no, si pasará algo o no. Vamos a preguntarle sobre la continuidad del programa, a ver qué nos dice. Aparte hay otra cosa, es que yo por ahí pienso, me gustaría que esto siguiera, pero hay que ver cómo va él también en el futuro. Qué limitaciones después tiene, qué pensamientos limitantes, qué... Sí, ahí es donde se producen los cambios, cuando ya nos empezamos a estructurar, empieza a entrar la razón al 100%. Hay gente que mantiene esa sensibilidad y la entrena, y otros que, como todos nosotros la tuvimos en su momento, se va bloqueando con el paso del tiempo. Yo creo que también tiene que ver con el acompañamiento. ¿No? Si uno sabe acompañar esa sensibilidad y validar y demás, lo siguen teniendo. Tal vez no como ahora, pero lo siguen... Vamos a probar con Augusto. Vamos a probar con Augusto. No, sí, créeme que Nos quedaríamos a seguir hablando, pero ya nos tenemos que ir. Estamos en el final de este viaje en zapatillas, que me parece que fue maravilloso, porque nos anima a empezar a mirar y hablar de estas cosas desde otro lugar. Exacto. Así que bueno, átense los cordones, que seguimos en viaje por mucho tiempo más. Chao. Hasta la semana que viene. There's an old familiar silence when I'm lost inside my